Muchas veces y en muchas situaciones existen momentos en la vida de un comunicador que cuesta transmitir las historias con detalles, y más aún cuando en mi caso, al menos en particular, involucra a un pequeño. Y me pasó muchas veces y hoy no va a ser la excepción. Él era tan chiquito, apenas estaba comenzando a dar sus primeros pasos en su vida escolar, dentro de lo que conocemos todos como el preescolar, donde iba el pequeñito Adam. Era como todos los días una rutina para él. En algunos casos se divertía, otros no. Ustedes saben, los chicos son así. Y en aquel 2011 no era la excepción. Al menos ese día él tenía esa rutina con su abuela que le consentía como todos, de merendar y después, si se portaba bien, ver la televisión, siempre y cuando él obedezca esas pequeñas reglas que le ponía la abuelita, que era sacarse el uniforme para no ensuciarlo y poder usarlo al día siguiente, y luego ya podía disfrutar de todos los dibujitos, de las caricaturas que quería. Pero eso último no iba a pasar. Ese día un delincuente se iba a llevar la vida de este pequeño. Algunos creen que porque alertó gritando, otros tejen otras hipótesis. Quizás la primera sea la más acertada y sin duda esto para nada justifica. De hecho, no buscamos hacerlo, simplemente entender los detalles de cómo pasó en aquel caso. Este es un capítulo complicado y sin duda vamos a revivirlo el paso a paso. ¿Cómo fue que quitaron la vida a un pequeño? Sin motivo alguno. Al parecer el trasfondo fue el robo. Vamos a ver de quién estamos hablando. Nos vamos al año 2011. Él era la víctima y los sospechosos. Perfiles. Víctima, nombre, Adán López Ayala, edad 5 años, nacionalidad paraguaya, domicilio, barrio Ceballos Cue, Asunción, profesión, menor de edad. El pequeño fue sorprendido por el autor cuando se disponía a merendar en casa de su abuela. Victimario, nombre, Roque Daniel Maciel Zárate, alias Dani el Loco, edad 30 años, nacionalidad paraguaya, antecedentes, tenencia de drogas, robo y lesión, domicilio, barrio Ceballos Cue, Asunción, profesión, jornalero. El hombre justificó el crimen asegurando que un espíritu le obligó a asesinar al niño. No vamos a entrar aún en la ilógica parte de develar si había un espíritu maligno poseyendo a otro. De hecho, eso vamos a dejar más adelante con un profesional. Vamos a lo que pasó. Era 2011, les decía, la rutina de este chiquito era ir a la escuela. ¿Qué tan complicado podría ser? Ir a la escuela, volver de ella, después de lo poco que uno va aprendiendo cuando es chico, va más para jugar, aprender a jugar, a compartir, y esos pequeños pasos que va uno insertando en la motricidad de su vida para comenzar en esas primeras ocasiones a dar ese pie izquierdo, ese pie derecho en la vida escolar. Culminado eso, que llevaba unas pocas horas en la mañana, él volvía, como todos los días, al cuidado de su abuela, en la casa, ahí en Ceballos Cue. Entraba ese pequeño cuerpecito a decirle a la abuela, tengo hambre, quiero merendar, y comía algo, y luego entraba la rutina de que si se portó bien tendría que ver la tele. Y esa no era la excepción, la abuela sí ya sabía que ese chiquito que tan mal se podía haber portado en esa ocasión, y le dijo, sí, anda, sacate la ropa, cambiate y vení, vas a ver la tele. Adam fue, y nunca volvió. Pero algo ocurrió antes. Algo pasó antes de que él vuelva o intente al menos volver a la sala para ver la tele. Alguien aparecería en ese escenario y de una manera extraña solicitaría ingresar a la casa. Vamos a ver qué pasó en aquel 2011. ¿Qué pasó? Miércoles 4 de mayo del 2011. Eran las 16:30. El pequeño Adán Ayala López regresó de la escuela hasta su casa, situada en el barrio San Blas de Ceballos Cue, Asunción. Se dispuso a merendar junto a su abuela, doña Francisca Jiménez. Él iba al preescolar en una escuela de la zona y su buen comportamiento siempre era premiado con algunos minutos viendo televisión.
Para ello, la mujer le pidió que fuera a cambiarse el uniforme y evitar que se le manchara. En eso, Roque Daniel Maciel Zárate, un conocido malviviente de la zona, apareció en escena. Solicitó a la abuela permiso para cruzar por el patio hacia un terreno lindante, mientras ella preparaba la merienda al niño. Lo que Francisca jamás se hubiera imaginado fue que ese sería el momento decisivo para los últimos instantes de vida del pequeño Adán. Sin que ella siquiera se diera cuenta, el vecino ingresó a su vivienda, tomó a Adán y lo atacó con un enorme cuchillo de cocinero. Luego huyó del lugar. Los desesperados gritos de la criatura alertaron a sus familiares. Ellos, desconcertados y desesperados, a la vez viendo morir al niño en sus brazos, lo llevaron rápidamente hasta el centro de salud de Trinidad. Infortunadamente, Adán llegó allí ya sin signos de vida, según los médicos. Una oleada de vecinos no tardó en apostarse frente a la comisaría 23, donde a gritos exigían justicia, pues en varias ocasiones se levantaron contra el hombre. Y estamos analizando eso con la gente de la comisaría. Toda vez que me den la seguridad de los efectivos policiales, que su integridad no corre peligro, permanecería acá, ¿verdad? En todo caso, lo llevaríamos a otro lado. De acuerdo a ellos, él mismo era un peligro latente que la justicia nunca sacó de circulación de las calles. Los mismos lugareños se encargaron de atraparlo esa tarde y una furiosa turba demostró su indignación ante el horrendo crimen cometido, golpeándolo sin piedad, como él no la tuvo hacia la pobre criatura. Ante esta situación, los agentes decidieron trasladarlo hasta la comisaría 10ª metropolitana, donde permaneció recluido. La comisaría de Ceballos Cue fue resguardada por cascos azules. Bueno, ya ustedes van a encontrar en este caso la falta de lógica en el ataque de este hombre hacia el chico. No se encuentra motivación. Si bien estamos empezando a contar, a relatar lo que había pasado en aquel 2011, igual cuesta comprender por qué cruzó la casa o el patio de la casa y fue directo hasta donde estaba el chico y lo atacó por la espalda. A ver, los forenses determinan que el ataque ocurrió justamente así, a traición, por la espalda, lo sorprendió. Tenía un cuchillo en la mano y con eso lo clavó, arrancándole prácticamente, desgarrando la piel y arrancando parte de la ropa que tenía el chico. Él se estaba cambiando en ese momento. Igual, de todas formas, la abuela cuenta de que se escuchó un grito desesperante, un grito que irrumpió la tranquilidad de esa tarde y que también sacudió la tranquilidad de la abuela en ese instante. Ella fue a ver qué pasaba y ese chico estaba ahí, empapado en su propia sangre. Heridas que hablan.
Una mortal estocada asestada por la espalda fue la que le llevó a la muerte al pequeño Adán. El verdugo atacó al niño por la espalda, penetrándole un cuchillo de 30 centímetros en el cuerpo, en el medio del tórax. La profunda herida causó graves lesiones en el cuerpecito de la criatura, afectándole el corazón y los vasos sanguíneos principales, lo que ocasionó una pérdida masiva e incontrolable de sangre, y pese al rápido auxilio hasta el centro de salud local, fue imposible salvarlo. Llegó sin signos de vida. Su muerte fue diagnosticada como shock hipovolémico por herida de arma blanca, según el acta de defunción del pequeño Adán. Semanas antes de este hecho, vamos a llamarle Daniel Loco, porque así los conocían todos, ya tenía varias denuncias de un comportamiento así, violento, un comportamiento poco explicable. No se podía entender qué es lo que le pasaba, y de hecho lo frecuente en esto es que él perseguía a los pequeños con violencia, los asustaba, los seguía. Es decir, el caso de Adán no fue algo que sorprendió o que pudiera sorprender, porque muchos ya lo habían denunciado con anterioridad y nadie hizo nada para ver qué es lo que le pasaba a este joven. Si tenía algún trauma, si tenía algún tipo de distorsión en su personalidad, en la salud mental, algo que pudiera explicar ese comportamiento que ya se venía denunciando hace bastante tiempo, y lo dejaban igual. Lo dejaban deambular por la calle hasta que llegó a esta situación. Él tuvo que matar a alguien para que finalmente lo pudieran someter y examinar y ver qué realmente le ocurría. Estas son las denuncias que precedieron al crimen de Adán. Quizás si una de ellas se llegaba a investigar, se llegaba a escuchar, hoy la situación iba a ser diferente. Hoy ese chico ya iba a alcanzar la adolescencia. Tenía varias denuncias en su contra. Roque Daniel Maciel Zárate era un personaje que no transmitía siquiera una pizca de confianza a los vecinos del barrio Ceballos Cue. Con un prontuario cargado de 5 antecedentes, ya había ingresado 9 veces a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, pero al poco tiempo regresaba a las calles, donde nunca perdió su maldita costumbre de delinquir, de todas las formas posibles. Tan solo el 25 de marzo, menos de 2 meses antes del asesinato, había sido detenido por agentes de la Comisaría 23 por intentar abusar de una niña de 4 años. Sin embargo, la detención no duró más de 6 horas, pues el fiscal Víctor Maldonado dispuso su libertad nuevamente. Para entonces, el criminal tenía acumuladas 4 denuncias en su contra por ataque a niños. Antecedentes tiene antecedentes, no tengo nomás manos para darle, pero tiene antecedentes. Y también probablemente hay más denuncias contra él en la fiscalía. Acá todo lo que nosotros se toma contra cualquier ciudadano o cualquier hecho, nosotros elevamos en la fiscalía. Acá nada queda. Durante el velorio de la inocente víctima, vecinos y familiares del pequeño Adán criticaron a los funcionarios del Ministerio Público, pues aseguraron que trataban de enfermo mental a Maciel Zárate y por ello no podían imputarlo. Ahora está la fiscalía, pero pagar ahí, o pagar a la comisario ese baño, por favor, dale coja peñaneme, no haya permitido el por favor. No obstante, según los indignados, el hombre lograba convencer a la justicia sobre su falla mental con historias fantásticas, con las cuales lograba eludir sus culpas. De acuerdo a la versión de los pobladores, Roque Daniel más bien salía de la realidad a través del consumo de alcohol y drogas y no por problema de salud mental que le impidiera entender la dimensión de sus actos. No sé hoy, pero caray.
Onye botawi taro wago nei tawi onye botawi le trao pe ai kwende vai ai porque itawi noi pai noi por aí eu pico veja icota. De que nei para pitata marihuana, rota yo guacañare, No, hoy aposente, onye botawi le trao onde vea. Yo le cojo antecedentes, no hay que. Ai, igual cojo antecedentes era cae aí. Hoje putia amanhã ve cotive ai que já lá inocente monye noi kutu ha o se assim que ni para. Ya problema mas epenendi. No. Mas vete no coi mais vete problemas ni. O intentamos imitar y yo violar como acuri. O más no sea para la fiscal la hoy. No tiene dato más o jota que es intime y tawira ahí. Ni botawi le trao. Ba se vio donde ella pota a cosa a se una ley tawi ya por cuando para la visita no cañimo ahí. Pero tipo cosa se oye ya la mitad oño reunión a ver curioso yo caemos ahí suba. Policía entonces lo hace. El mismo criticado fiscal que lo liberó semanas antes tomó las riendas de la nueva investigación por el crimen, situación que generó una desmedida molestia de los lugareños, quienes exigían que este sea cambiado. En medio de un sinfín de críticas, el agente lo imputó por homicidio doloso y pidió que fuera trasladado a la penitenciaría de Tacumbú, no sin antes ordenar que se le sea realizado un estudio psiquiátrico, pues sostenía la hipótesis de que no podía ser procesado. Los primeros tiempos sí, tengo entendido que algunos familiares lo visitaban. Con el correr del tiempo y cosa que es muy común en el sistema penitenciario, ya sus familiares no lo visitaban. Ahora, vamos a tener que retroceder un poco para entender el comportamiento de Dani, ver por qué le decían Dani el loco, cuáles son las circunstancias que rodeaban a su actuar, las denuncias que dicen los vecinos que ya hicieron y que nadie los escuchaba, y ellos que estaban convencidos de que él no estaba, como dicen, enfermo mentalmente, que él estaba en todos sus cabales cuando cometía esto. Sí, tal vez tenía esa sed de perseguir a niños. ¿Por qué? Y bueno, es lo que ellos opinaban. Estas denuncias sí preceden al hecho puntual del que estamos hablando hoy. O sea, si con estas denuncias se llegaba al menos a hacer algo, la situación de Adán probablemente se podía haber evitado. Aunque sabemos de actuar de agentes fiscales, como ustedes escucharon, que no buscaron profundizar en el tema y encontrar la manera de responder a las exigencias que daban los vecinos, entender si realmente esto pasó y encontrar si este joven era realmente un abusador o no, o era un peligro para la sociedad, peligro para ese barrio. Vamos a ver cuál es el antecedente de Dani el loco. ¿Quién era Dani el loco? Nacido en Asunción en el año 1981, Roque Daniel Maciel Zárate se inició en el mundo delictivo a principios de los años 90, cuando apenas tenía 12 años. Dedicado a los despojos callejeros, el primer antecedente registró un año después, a los 13, iniciando así su foja criminal con un hecho de lesión en 1994. Al abandonar la cárcel de menores, volvió a ingresar el siguiente año, esa vez ya por un hecho de robo, en 1995. 3 años más tarde volvía a pisar el reclusorio infantil, para entonces con 17 años, en 1998, por otro hecho de asalto. El tiempo transcurrió hasta que cambió de rubro, pues entrada la década del 2000, en el año 2009, fue procesado por tenencia y comercialización de estupefacientes. Para entonces, su adicción a las drogas se convertía en el factor determinante de lo que serían sus últimos años de vida. En una precaria vivienda cerca del río Paraguay, su familia se dedicaba a la pesca, como muchos otros pobladores del humilde barrio Ceballos Cue, de la capital. A diferencia de sus demás hermanos, Roque Daniel eligió el camino equivocado. Las drogas lo trastornaron por completo, y pese a los tratamientos realizados en el Centro de Adicciones y en el Hospital Psiquiátrico de Asunción, estos no dieron muchos resultados. El asesino recibía tratamiento psiquiátrico tras intentar abusar de una niña de 4 años. La impresión para una persona común, en este caso, ¿verdad? Que no soy experta en el tema, te digo, una persona que no razona bastante bien, ¿verdad? Yo le pregunté, por decirte, estuviste en el neuropsiquiátrico y me dijo,
no sé, nunca hay que ir a Pepe, ¿verdad? Cuando que salta en el sistema que él tiene antecedentes psiquiátricos, ¿verdad? Incluso la última vez logró escapar para regresar al domicilio familiar un mes antes del crimen que marcaría su vida y la de muchos residentes de su barrio. A pesar de él es el victimario de aquel niño de 5 años, también estoy seguro y convencido de que también es víctima de un sistema, de una precariedad en la atención de la salud mental y por sobre todas las cosas, una precariedad en la decisión de los magistrados de enviar a gente privada con trastornos mentales en un penal y no en un centro asistencial. Pese a que su padrastro era un agente de policía, nada lograron hacer por él. Y cuando habían pasado 4 días del 5º mes del 2011, a sus 30 años de edad, Maciel Zárate sobrepasó todos los límites de su locura. Asesinó al pequeño Adán, un inocente de 5 años. Bueno, después de esto quizás a más de uno le habrá quedado la pregunta de si era lo suficiente el antecedente como para evitar la muerte de Adán. Hay más de la investigación porque eso fue solo un vistazo a lo que ocurría antes del asesinato del pequeño Adán. Toda su detención igual involucró una investigación exhaustiva para determinar realmente con las pruebas suficientes si fue o no él el que se metió a la casa y mató a ese pequeño. Pero todo esto a la vuelta de este primer corte aquí en Escena del Crimen. El 4 de mayo del año 2011, Adán, un pequeño de 5 años, estaba en preescolar, iba todos los días a la escuela del barrio, ahí en Ceballos Cue, en Asunción, para dar sus primeros pasos dentro de la vida escolar. Como cada tarde volvía a la casa, saludaba a su abuelita, merendaba y luego le pedía ese momento de ocio, ese momento de juego, de ver la tele, ver su dibujito preferido. Y la abuela, claro, como toda abuela que consiente, le dio el permiso, pero antes tenía que cambiarse la ropa, sacarse el uniforme. Y lo hizo, cumplió él con ese mandato de su abuela y fue hasta su habitación para sacarse el uniforme. En simultáneo, un hombre le pedía permiso para usar como de favor el patio de la abuela para cruzar a otro punto. Y lo hizo, le dio el permiso. Pero ese joven no iba a cruzar del todo la propiedad, se iba a meter a la casa, agarró al niño y le clavó con un cuchillo en la espalda. Y eso le causó la muerte. Ese hombre es Daniel, y lo conocían en el barrio como Daniel Loco. Un joven de 30 años que ya tenía antecedentes de perseguir a chicos, de supuestamente haber intentado violar a una niña, de manosear a otro, y así se hizo de mala fama, con ya otros antecedentes de más chico, de más pequeño, que lo llevaban a ser, al parecer, un peligro para el barrio. Y de esto nadie se hizo cargo, o al menos nadie intentó profundizar para ver si era cierto. Al menos hubiese servido para tener como opción hoy día y decir quizás esta muerte se pudo haber evitado. La investigación policial llegó a determinar con exactitud de que la única persona que se metió en ese horario de la muerte era Dani, que el arma homicida la usó Dani y que también con el paso del tiempo tras su detención tempranera a mano de los vecinos daba una confesión exacta de qué fue lo que ocurrió. Pero como en muchas otras ocasiones, un supuesto espíritu se apoderó de él y lo obligó a hacer lo que hizo. La confesión de Daniel Loco a manos de la policía. Confesó. Una fuerza extraña le ordenó matar. Una vez detenido y su seguridad custodiada por los agentes policiales, Roque Daniel Maciel habló con la prensa
y relató que recordaba todo lo ocurrido. Según él, una fuerza superior se apoderó de su cuerpo y su mente y le ordenó cometer el crimen. Aseguró que el gran maestro, como denominó al espíritu que lo tomó, modificó su pensamiento y su actitud. ¿La mente maestra entró en tu cuerpo? Claro que entra en el cuerpo. Entra en el cuerpo, trabaja por algún sistema, trabaja adentro. Que no es otra persona. ¿Magia negra? Son magia. ¿Magia negra? Magia de la naturaleza. ¿Qué te dijo esa fuerza maestra? ¿Qué te dijo? Nada, yo no. Si lo hubiera controlado a esa criatura con el oro, iba a pasar eso. Esa fuerza entró en tu cuerpo y... La fuerza entró en el cuerpo, digo yo. Y vos decís que esa fuerza fue la que le atacó al Mitai. Atacó al Mitai. ¿Vos no pudiste controlar? No, yo no puedo controlar. ¿Cuántas veces entró ya en tu cuerpo esa...? Muchas veces ya me ataca así. Muchas veces siempre viene por ahí. Y siempre salvaba más por allá. Y siempre me decía, sí, después nomás quiera persona que... ¿Qué es lo que te pide esa fuerza maestra? Tu valor, lo que es por fuera y por dentro. Alegando que tenía poderes de hipnosis, además, aseguró que en reiteradas ocasiones le dijo al niño que no se acercara más a una niña con la que solía volver de la escuela, pero que él nunca escuchó sus órdenes, por lo que decidió sacarle la vida. Él decía que eran personas de otro mundo, de otra dimensión, los que le obligaron a hacer el crimen cometido, ¿verdad? O sea que... Pero no lo negó. No, yo cuando hablé con él me dijo que sí, ya yapó, me dijo en guaraní, y era yapó, y extraterrestre, simboliga yapó, me dijo. O sea que evidentemente que ahí se nota ya luego un trastorno grave. En el caso de Dani Maciel, él sí era un enfermo mental. El forense lo que va a dar es un dictamen de enfermedad mental o no, ¿verdad? Ahora, ese proceso de enfermedad mental tiene que ser estudiado otra vez en un juicio oral y público, ¿verdad? Para usted se debe llegar... A razón se tiene que llegar a una instancia de juicio oral y público. De acuerdo a su confesión, en una ocasión ya le había perdonado a Adán, por lo que a la segunda ya no tuvo más opción que matar. Bueno, pues ya vamos a escuchar el análisis también por parte de profesionales, aún sin entrar a juzgar si pudiera estar fingiendo o no una eventual demencia. Ahora vamos a la investigación, porque a propósito, en aquel entonces el director del penal de varones, la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, Artemio Vera, hablaba del comportamiento que tenía Dani en la penitenciaría, una vez ya que un juez había ordenado su remisión a la penitenciaría. Ahí comenzó a demostrar comportamientos que podrían asomarse a lo que es una enfermedad mental, o al menos un hombre aislado, un hombre introvertido, un hombre que presentaba ciertas características de no tener al menos un comportamiento como cualquier otro. No demostraba ningún tipo de sentimientos o algún tipo de dolor, si estaba bien, si estaba mal. Una persona aislada en sí misma, y que quizás con un tratamiento en su momento se podrían haber evitado un montón de situaciones. Vamos a escuchar justamente parte de esta investigación, pero ya en otro plano, en el plano de la penitenciaría, la vida de Dani tras ser detenido. Y era un muchacho que a simple vista se podría notar que estaba loco. Sinceramente, nosotros no podemos entender cómo fue a parar ahí, atendiendo que el artículo 23 del Código Penal establece claramente que la persona con trastorno mental es inimputable. Es irreprochable en este caso, pero él estuvo recluido y murió estando preso. Recuerdo que a mí lo único que me dijo aquella vez fue que yo le pregunté por qué le mató así al niño, siendo una criatura inocente, y él me dijo que los extraterrestres le ordenaron matarle, ¿verdad? Cosas totalmente fuera de lugar y que no correspondía a lo que podría, por ejemplo, responder una persona cuerda, o sea que evidentemente sufría de serios trastornos mentales. Aquella oportunidad que yo conversé con él, muy poco por cierto, fue lo único que me dijo. Posteriormente
Yo le miraba las veces que me iba hacia los pabellones, yo le miraba, él estaba sentado en una de las esquinas, no le hablaba a nadie, no se juntaba con nadie. Los guardias tenían que llevarle a él para la comida, para el desayuno, para el almuerzo, porque él no se acercaba al tacho. Yo diría que peor que un niño, porque un niño por lo menos tiene esa capacidad de relacionarse con los otros de su edad. Él no quería relacionarse, era una persona introvertida totalmente, era una persona que no se aseaba. Eso era síntoma de que evidentemente sufría de serios trastornos mentales. En ese tiempo tuvimos graves problemas con relación a su estadía en el penal, tomando en consideración que una gran parte de la población penal lo quería justiciar por el hecho que él ha cometido, y tuvimos que protegerle en la sanidad por un buen tiempo. Posteriormente tuvo que salir con el resto de la población penal. Yo le había convocado, recuerdo, cuando apenas ingresó al penal, para conversar con él un poquito y explicarle la grave situación por la cual él estaba pasando, para que se cuidara de los demás internos, para que no salga por salir nomás en el pasillo y compañía, pero él casi no hablaba. Más bien cuando quería algo te pedía con señas o con la cabeza, cosas así. No era una persona normal, evidentemente que estaba loco. Y por eso siempre digo que a pesar de que él ha cometido un crimen bastante publicitado, horrendo por cierto, una criatura de 5 años recién llegado a la escuela, a quien él lo había matado en Ceballos Cue, él era victimario de Adán. Adán se llamaba el niño, pero también es víctima del sistema atendiendo su estado de salud mental. O sea que él estaba loco, igual los jueces resolvieron enviarlo a una prisión en vez de enviarlo a un establecimiento donde podía recibir un tratamiento que a la larga podría mejorar su situación de salud. Le llevamos en 2 oportunidades para la audiencia preliminar que fueron suspendidas, y creo que a los 6 meses se le llamó la primera vez o 2 meses más, creo que la última vez que lo llevamos al juzgado, oportunidad en que se elevó, creo, su causa, su juicio a la siguiente etapa, que es el juicio oral y público. Psiquiatra forense José Vera. Doctor, ¿él tenía que haber sido procesado de la forma en que fue, o correspondía a un análisis previo para ver su situación mental, como tanto apuntaban a ello, como para poder ver a dónde se lo llevaba, ¿verdad? Claro, lo primero que se tenía que hacer es una pericia psiquiátrica. Y realmente, tal como ocurrieron las cosas, a mí me parece vergonzoso esto, todo. En primer lugar, la falta de asistencia. De alguna manera el sistema de atención en salud mental falló. Y por otro lado, claramente era una persona con trastornos mentales, y que no se tenía que hacer eso, porque la persona con trastorno mental, como ya se dijo en el video que se vio, es irreprochable y se tiene que seguir otro proceso. Esta persona no iba a poder estar en un juicio oral, salvo algún otro procedimiento, pero ni tampoco ninguna audiencia. Una persona que no se comunicaba, descompensada, sin tratamiento. Me parece que todo es una vergüenza de todo el sistema judicial. O sea, él apenas fue detenido por los vecinos, entregado a la policía, ya desde el Ministerio Público mismo tenían que tal vez darse cuenta y orientar el proceso hacia ahí. Claro, porque claro, de todas formas igual el juez es el que decide, ¿verdad? Claro, tenía que, en la parte judicial, digamos, no tendría que hablar un abogado, pero se hicieron las cosas mal, claramente irreprochable. Este chico tiene todas las características de una persona con esquizofrenia. No había para mí posibilidad de simulación, y su conducta demuestra eso. Ya tenía antecedentes. Por lo que usted vio, él podría haber sido un esquizofrénico, sufrir de esquizofrenia. Claro, sin tratamiento. ¿Cuáles son las características de eso, doctor? ¿Cómo se da cuenta usted de eso? Y bueno, la esquizofrenia es un trastorno que se produce en personas que en primer lugar tienen una personalidad previa, que nosotros le llamamos personalidad esquizoide,
significa que la persona es apartada, no se relaciona mucho, generalmente está en su cuarto, no sale, antes de empezar los síntomas. Generalmente cuando llega a la adolescencia, en algún momento empieza a aparecer elementos claramente patológicos, ideas delirantes. Por ejemplo, cree que hay que se puede creer que es Dios, que es Jesucristo, que es el demonio. Aparecen alucinaciones auditivas. Estas alucinaciones que tenía él son típicas de la esquizofrenia, alucinaciones tipo comando, le decimos, que le ordenan hacer algo. Después la incoherencia, porque en un momento era ¿cómo es que dijo? Una especie de espíritu que se apoderó y en otro momento eran los extraterrestres. Sí. O sea, fue cambiando de... Sí, va cambiando porque justamente las ideas delirantes de los esquizofrénicos son así cambiantes, no son estructuradas, le decimos nosotros. Estructurada es cuando ocurre la paranoia, donde por ejemplo una persona con celos cree que su pareja le engaña y solamente ese es el delirio. En cambio en la esquizofrenia cambia, no hay una estructura, no está bien estructurado, cambia de idea y por otro lado otras conductas como alejarse, no socializar con nadie, descuidar el aseo personal, son todas características de la esquizofrenia, muy claro. ¿Esta esquizofrenia se desarrolla, es patógena o cómo se suele suscitar eso? ¿Cómo surge en uno, en esa conducta psicológica, doctor? ¿Cómo surge? No si uno la desarrolla o es producto de un trauma, tal vez es... Hay varias teorías, pero se considera que, por un lado, algún tipo de, alguna cuestión genética está implicada, pero pueden haber vivencias anormales o traumáticas, como también quizás problemas infecciosos intrauterinas o en la primera infancia. Pero hay varias teorías, pero algo totalmente demostrado no hay. Pero sin embargo, se sabe que hay anormalidades en el funcionamiento, en la fisiología cerebral. Estas alucinaciones que usted menciona, tal vez le hayan surgido también con el pequeño Adam. Lo vio como una especie de rival, de enemigo. Claro, porque él parece que le enviaba mensajes telepáticos, por lo que escuché, al niño para que se aleje de la nena. Y por supuesto nena en el que él tenía una fijación. Claro, y por supuesto que ningún mensaje telepático era enviado. Él creía eso. Claro. Eso me pareció escuchar. Sí, que es parte justamente de eso que usted dice, de esa esquizofrenia. Claro, es todo parte de la esquizofrenia. Eso no hay ninguna duda. ¿Cómo se llega a una situación como esta? O sea, en el sentido de, en un procedimiento que quizás reúne las condiciones aptas de una situación como esta, ¿qué hubiese sido lo mejor? Que el fiscal convoque a un forense que primero lo evalúe ante las múltiples denuncias que había en contra de él y la sospecha. Claro, había ya un diagnóstico social, Daniel Loco, por algo se le decía así. Había un diagnóstico. Y por las características del hecho, y hay un artículo en el Código Procesal Penal que dice que cuando se sospeche que el hecho pudo haber sido cometido debido a un trastorno mental, se tiene que hacer una evaluación psiquiátrica, sí o sí. O sea, esto es antes de llegar al juez, ¿se puede hacer antes? Bueno, en la parte estrictamente procesal, y no sé si estoy diciendo bien, no sé exactamente, pero se tiene que hacer una evaluación enseguida. Claro, también lo hubiese podido determinar el juez en su momento, si claro. Con todas las evidencias que había, quizás sí podía haber tomado también un juez la determinación antes de derivarlo a una cárcel, ¿verdad? Claro, no tenía que ir ahí. ¿Esto cómo se trata, doctor? La esquizofrenia. En el neuropsiquiátrico en Asunción, ¿cómo se trata una...? Bueno, para comenzar, el hospital se llama Hospital Psiquiátrico
mal llamado hospital neuropsiquiátrico. Porque el Hospital Psiquiátrico de Asunción. Pero se llama, todo el mundo le llama hospital neuropsiquiátrico, está la gente que están, los profesionales que están ahí, pero es un hospital psiquiátrico. Generalmente se trata, en primer lugar, cuando un paciente está con una crisis, porque la esquizofrenia tiene momentos en donde se normalizan bastante. No se llega a normalizar totalmente, pero hay momentos con cierta normalidad y momentos de crisis. En los momentos de crisis, muchas veces cuando hay peligro para sí o para los demás, se le interna. Y eso es lo que se hace con el hospital psiquiátrico. Y ahí se le trata con fármacos. Hay fármacos antipsicóticos porque la esquizofrenia es una psicosis. Ok, esa medicación evidentemente tiene que ser seguida por alguien que se haga cargo de él. Claro. Él no solo no iba así como deambulaba y que al parecer, al menos visiblemente, nadie estaba a cargo de él. Sé que alguien después salió a plantear una tesis de que a él se lo intoxicó, etcétera, pero y que al parecer era familiar. Pero, por lo menos en las denuncias y en el desarrollo previo a la muerte de Adán, él parecía que andaba solo, ¿verdad? O sea, sí o sí va a tener que tener alguien que se haga cargo de él. No, realmente en los problemas en la psicosis y en las esquizofrenias, alguien se tiene que hacer cargo, generalmente es la familia. Y se trata, como dije, con antipsicóticos, que generalmente, si bien no curan, hacen que la persona no tenga, en general, ideas delirantes, no esté alucinado y no tenga conductas raras, anormales, bizarras, como excitación psicomotriz. Una persona puede estar muy agresiva en una situación así. O sea, todos los que sufren de alguna u otra manera la esquizofrenia son potenciales homicidas. Dentro de esto que usted llama trastorno violento, ¿son capaces de llegar a extralimitarse o no? No, ahí hay una cuestión algo polémica. Normalmente se dice que en realidad los esquizofrénicos son menos violentos que las personas normales, que en general dentro de la población esquizofrénica el número de crímenes es mucho menor. Lo que pasa es que a veces cuando reciben órdenes o se quieren defender porque ven algún enemigo, pueden cometer hechos violentos. Pero en general la esquizofrenia da más bien una apatía. Por momentos se excitan, se tratan de defender las alucinaciones, las voces, las ideas delirantes, pero generalmente en la medida que la enfermedad progresa, cada vez se vuelve más apático, más apartado, sin ganas. Son personas que ven contemplar el mundo transcurrir sin hacer nada. ¿Y la estadía de conciencia de ese acto criminal? ¿Ellos son conscientes de lo que matan? Sí. Claro. ¿Se reprochan que hacen eso? O... No, pueden no reprocharse. Lo que pasa es que tienen una manera de pensar distinta. La conciencia para nosotros en psiquiatría es la definición experiencia sensible actual. O sea que cómo uno está percibiendo el mundo en un momento dado, lo que está percibiendo a través de los órganos, de los sentidos. Entonces, en ese sentido, puede una persona con esquizofrenia puede ser consciente, es consciente de lo que hace. Lo que pasa es que la manera en que interpreta eso es distinto. Viene a ser normal dentro de esa idea de que alguien le ordenó algo. Claro, o sea que, por ejemplo, una persona está acá y percibe todo esto igual en cuanto a la visión, al escenario, pero puede creer que esa cámara en realidad es un arma que le está apuntando. Okay. Entonces hay una deformación en ese sentido. Algunos dicen que todo trastorno mental tiene una alteración de la conciencia, pero la conciencia nosotros lo vemos como un escenario. Este escenario, por ejemplo, se percibe las cosas que van y la conciencia puede estar más oscurecida, más clara, y en algunos casos puede haber una hiperclaridad de la conciencia. Por ejemplo, en el paranoico que cree que le están persiguiendo o que le están engañando, puede
estar muy alerta ante cualquier cosa que pueda pasar. Entiendo. No sé si se entiende eso. Súper bien. Muchas gracias, doctor, nuevamente, como siempre. Muchas gracias a usted por la invitación. El psiquiatra forense José Vera, como siempre, una eminencia acá acompañándonos para explicarnos mejor muchas veces esto que uno pudiera pensar que no puede ser que esté actuando de esta manera. Sin embargo, existe y la psiquiatría forense así lo determina. Hacemos un nuevo corte y después la última parte del asesinato de este pequeño Adán, 5 años. Nada que poder reprocharle, pero una situación bastante compleja que hoy recordamos después de 8 años aquí en la escena del crimen. Adán tenía 5 años cuando lo mataron y uno se preguntará qué pudo haber sido o pudo haber hecho un niño de 5 años para que lo asesinen. Y nada, no hizo absolutamente nada. Un joven de 30 años al que se lo conocía como Dani el Loco lo mató con una puñalada en la espalda. Utilizó un cuchillo de carnicero de 30 centímetros, eso medía la hoja, para matarlo, sacarle la vida, porque supuestamente él previamente le había enviado mensajes vía telepática para advertirle que se aleje de una niña sobre la cual Dani tenía al parecer una fijación. Sí, no le estoy mintiendo y no le estoy encontrando un guión de ficción. Así fue lo que ocurrió. Era en mayo del año 2011, cuando esto sucedía en el barrio Ceballos-Cue de Asunción. El pequeño fue víctima de una situación que quizás se pudo haber evitado. Perfectamente identificable el comportamiento, ya ustedes escuchaban al psiquiatra forense, de esquizofrenia, de un joven que veía o vivía en una realidad alterna a esta, que quizás por momentos sí pudiera estar viviendo la normal como todos nosotros, o como la mayoría al menos, pero en situaciones veía o escuchaba cosas que eran de ficción, que eran fantasía y que solo ocurría en su cabeza. Y eso fue lo que le mató a Dani. Eso fue lo que, y de alguna manera lo llevó a la muerte, porque, y para no confundir ideas, llevó a matar a Adán y lo llevó a la muerte a él con posterioridad. Porque Dani, en su soledad, en la cárcel de varones de Tacumbú, vivió dentro suyo nuevamente, alejado de todo tipo de realidad, sin que nadie sepa lo que él estaba padeciendo, lo que estaba sufriendo, y era una enfermedad que lo iba carcomiendo a poco. Cuando intentaron salvarlo ya era muy tarde. Así murió Dani, sin un proceso, sin un examen forense que pueda determinar, psiquiatra mental que pueda determinar qué le pasaba realmente, y sin una justicia para la familia. Esto pasó. La muerte de Daniel Maciel. Viernes 27 de abril del 2012, transcurrían las 7:30 de la mañana, cuando Roque Daniel Maciel Zárate era trasladado desde el pabellón 7 de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú hasta la Sanidad del Penal. Una grave neumonía lo obligó a ser derivado al Hospital La Cimet, sobre la calle Venezuela del barrio Jara, 1 hora más tarde, al confirmarse que sufría una grave septicemia, es decir, una infección generalizada. Largas horas de agonía fueron las que vivió hasta cerca de las 18:30, cuando falleció. La doctora Cecilia Bordón diagnosticó como muerte súbita la causa del deceso. Acudió al nosocomio un asistente del fiscal Alexis Takahashi para abrir una investigación y aclarar lo ocurrido, debido a que familiares del recluso manifestaron sus dudas sobre la causa de muerte. Los allegados habían reaccionado afirmando que el hombre no falleció de muerte súbita. Dieron a entender que fue envenenado. Conforme a la autopsia practicada, porque los familiares mencionaron también en aquella oportunidad que se lo había envenenado, cosa que posteriormente fue descartado por los médicos intervinientes. Ante ello, el cuerpo de Roque Daniel fue inspeccionado por un médico forense, quien confirmó que el deceso
se produjo a causa de un fulminante paro cardiorrespiratorio por su complicación de salud. Conforme a los datos que yo tuve posteriormente, él murió de una neumonía a consecuencia de su falta ya de... o sea, a consecuencia del problema mental, que no se acercaba seguramente a los médicos, porque una persona cuando se siente mal, lo primero que le pedía al guardia es llévame por favor a la sanidad, me siento mal. Y él salió en muy grave estado del penal. El deceso se produjo a tan solo una semana de cumplirse 1 año del crimen y 7 meses después de que sea acusado, a la espera de un juicio oral. Su vida cesó sin culpa ni pena. Como les decía, quizás pudo haber evitado, se pudo haber puesto una solución antes de llegar a la muerte a Adán. ¿Y por qué no? A Dani recibir un tratamiento de salud mental como se debe, como muchos otros quizás estén padeciendo en las calles. Faltó solo preguntar al doctor Vera cuál es la población con enfermedades mentales y principalmente aquellas que son esquizofrénicas, porque uno casi no se da cuenta de esta situación, salvo que se dé justamente este tipo de síntomas y de comportamientos en aquellos que la padecen. ¿Y cuántos de ellos a su vez están en situación de calle o no son cuidados y podrían tal vez derivar en lo mismo? Realmente hay muchísimas aristas que nos alejan del tema principal y no me quiero perder mucho, pero también es importante recalcar eso. La salud mental en el país sigue teniendo este tipo de ganchos, de golpes fuertes, duros a la realidad y le cuesta la vida a inocentes, a un pequeño que quizás hoy hubiese tenido sus 13, 14 años, disfrutado de su plena adolescencia y no va a ser así. En memoria de toda la familia, de ese pequeño y de toda la familia, el programa de hoy. Me despido, antes, si bien, agradecerles a los amigos de Óptica Carrón, muchas gracias por los lentes de hoy, como siempre están ahí apoyando, acuérdense que yendo ahí a Cerro Corá y Tacuarí, pueden mencionar el programa y tienen directamente el 30% de descuento en cualquiera de los productos, en cualquiera de las marcas que ellos representan en nuestro país. Dedicado también el programa de hoy a la productora, a Lucía Paniagua, estuvo de fiesta, estuvo de cumpleaños, así que el merecido reconocimiento por toda la producción que se hace en cada periodo de emisión. Así que muchas felicidades y que la pase súper bien. No se olvide, los sábados también puede volver a ver Escena del Crimen. Nos vemos en la próxima. Adiós.